Hola, mi nombre es Daniel Tigani, yo soy el pastor del Centro Cristiano de la Ciudad y el propósito de esta serie es que nos acompañes a analizar algunos puntos interesantes dentro de la palabra de Dios sobre los conceptos acerca de la prosperidad. Lamentablemente durante mucho tiempo los cristianos vienen con un concepto equivocado respecto de la prosperidad y hay toda una teología que se apoya en un concepto equivocado. Y me pareció interesante, dado que es bastante simple rebatir estos conceptos, tener una serie donde los principios adecuados puedan orientar a las personas acerca de una idea correcta, basada en la Biblia, basada en la palabra de Dios, respecto de lo que es la prosperidad. El primer error que yo encuentro en la mayoría de los cristianos es que tienen una confusión respecto del concepto de la tierra y del mundo. El Salmo 24 dice: de Dios es la tierra y su plenitud, y luego dice el mundo y los que en él habitan. Y claramente está hablando de la tierra y del mundo como cosas que son separadas. La tierra es un lugar físico y los cielos es un lugar espiritual. O sea, claramente los cielos es el lugar donde está el trono de Dios, donde habita el reino, y la tierra es un lugar físico donde vivimos nosotros, donde vive el ser humano. Ahora, el mundo no es un concepto tan simple, sino que el mundo es un conjunto donde hay lugares celestiales y también lugares terrenales. Es decir, el mundo es un sistema que involucra parte de lo que nosotros llamamos el mundo espiritual y parte de lo que nosotros llamamos el mundo natural. Así que el mundo, ese concepto, que es la traducción de la palabra cosmos, tiene sus propios principios y valores. Sin embargo, el reino de los cielos, el reino de Dios, también tiene sus principios y valores, a los que la Biblia le suele llamar la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios es aquel conjunto de principios y valores del reino que Dios dice que los creyentes debemos buscar. ¿Dónde parte el principal error de esta confusión entre la tierra y el mundo? En primer lugar, que el mundo, al ser un lugar híbrido, es decir, de carácter espiritual y de carácter natural, tiene una mezcla de componentes donde conviven aquellos que tienen principios del reino de Dios y otros que siguen detalladamente lo que se llama la corriente de este mundo, es decir, los principios y valores a los que la Biblia le llama mundanos o que hacen referencia a estas cuestiones del mundo. En el mundo, en este sistema en el cual nosotros estamos metidos, existe un principio de jerarquías y un principio piramidal de las clases sociales. Es decir, que para una persona del mundo, prosperar o progresar es ascender en la escala social, es dejar los estratos inferiores de la escala social, los sectores de poca autoridad y de poca administración, los que administran menos, los que tienen menos capacidad de tomar decisiones, e ir ascendiendo en esa pirámide social hacia aquellos sectores donde se concentran las decisiones y donde se concentra el poder de las riquezas. Ese es el modelo del mundo, es un modelo de carácter piramidal. En cambio, en el reino de Dios, las cosas son bastante diferentes. Dios es el Dios de todos y todos los demás somos sus criaturas. El concepto del reino habla de una justicia donde todas las cosas son de carácter horizontal, donde Dios no hace acepción de personas, donde Dios no hace diferencia entre ricos y pobres, entre personas que tienen estudios y las que no lo tienen, o personas que tienen una mayor autoridad o no lo tienen. En el reino de Dios, todos los méritos pertenecen a Jesucristo, por eso no existe una cultura de las jerarquías y tampoco existe una cultura de la meritocracia. De hecho, hasta la misma palabra cultura muchas veces está bastante mal utilizada, porque la cultura es el conjunto de principios y valores a los que las personas le rendimos culto. Y si le rendimos culto a las riquezas, y si le rendimos culto al poder, a la autoridad que tenemos en la tierra, obviamente ese concepto no lo podemos trasladar a la palabra de Dios, y eso es lo que trae la confusión acerca de la prosperidad. Para una persona del mundo, prosperar es tener más poder o más riquezas. Para una persona del reino, prosperar está relacionado con otra cosa completamente distinta, que es el conocimiento de Dios. Cuanto más cerca estás de Dios,
Y cuanto más conoces a Dios, en el reino de Dios, ahí es donde se encuentra el verdadero progreso. Podemos encontrar este concepto varias veces en la Biblia. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 4, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, es decir, a hacer progresar a los santos, a hacer prosperar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, con una meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que para el reino de Dios, la meta alcanzable es conocer a Dios, pero no conocerlo de cualquier manera, conocerlo como Cristo conoce a Dios, es decir, tener la fe de Cristo, la confianza que Cristo demostró aquí en la tierra que él tenía en Dios, y también conocerlo de tal manera de poder hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Esa es la búsqueda. Por eso dice también en el Evangelio de Mateo que debemos buscar el reino de los cielos y su justicia, es decir, conocer cuál es la justicia del reino, cuáles son los valores y los principios del reino de Dios, para que las demás cosas que nosotros necesitamos sean añadidas a nuestra vida como un complemento, como una ayuda para poder completar nuestro propósito. Es decir, a ver si podemos entender este concepto a un breve resumen. El reino de Dios, el lugar donde Dios habita, no es un lugar físico, es un lugar de carácter espiritual y tiene un principio de éxito, que es conocer a Dios. Aquel que alcance a conocer a Dios por medio de la fe de Cristo, esa es la persona que alcanzó la plenitud de lo que Dios tiene como plan para cada uno de los hombres. El mundo tiene otro concepto, que es la riqueza, la prosperidad en el sentido de lo material o de tener mayor poder. Y el príncipe de este mundo es Satanás, el enemigo de Dios. Así que hay dos reinos, el reino de Dios y el mundo. Hay dos reyes, Jesucristo, el Rey de los cielos y la tierra, donde tiene toda potestad, y Satanás, que es el príncipe de este mundo, que es un sistema natural y espiritual donde los hombres viven en una confusión de valores que necesitan necesitan arrepentirse para poder alcanzar los principios del reino de Dios. Cuando caminamos en el reino de Dios, entonces todas las cosas que nosotros necesitamos serán añadidas. Mientras nosotros estemos en una búsqueda de procurar todas esas cosas por nuestro mismo esfuerzo, tendremos los mismos sufrimientos, los mismos padecimientos que tienen el resto de las personas que existen en el mundo y ningún favor especial de parte de Dios. Así que es importante aclarar estas dos cosas. El que busca las riquezas puede ser que las encuentre, pero no encontrará el reino de Dios ahí. Ahora, el que busca el reino de Dios encontrará a Dios y las cosas que necesite le serán añadidas. Ese es el principio fundamental y la diferencia que existe entre el concepto de prosperidad del mundo y el concepto de prosperidad de la palabra de Dios.